Buenas tardes, bienvenidos. Doctor Pablo Abdala, presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Padre Daniel Villanueva, coordinador general de la Federación Internacional de Fe y Alegría. Padre Álvaro Pacheco, delegado del Provincial de la Compañía de Jesús. Miembros de la Comisión Directiva de Fe y Alegría, educadores y educadoras, amigos y amigas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta conferencia que se enmarca en las celebraciones de los 15 años de Fe y Alegría Uruguay. Tenemos mucho que agradecer. Aquel primer grupo que junto con el Padre Mosca, Javier Lacida, Adrián Aristimuño, Florencia Sienra y Patricia Rosena, asumió el desafío de crear una nueva obra de la Compañía de Jesús que atendiera de forma particular la educación de la población más vulnerable de nuestro país. Desde entonces, miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes han pasado por nuestros centros educativos. Quiero agradecer también a decenas de empresas y personas comprometidas que con su apoyo nos animan y acompañan en este sueño de tener un país cada vez más equitativo y justo en el que nadie se sienta excluido. Al INAU, en la figura de su presidente que hoy nos acompaña, que desde un comienzo sumó Fe y Alegría como un aliado para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia de nuestro país. También agradecer a la Federación Internacional de Fe y Alegría, que tiene un papel fundamental en este recorrido. Nos ha acompañado con su experiencia de casi 70 años de trabajo junto a las poblaciones más vulnerables de nuestros continentes. A la Universidad Católica, con quienes hemos trabajado en distintos proyectos a lo largo de estos años y que hoy nos recibe en este auditorio. Estamos convencidos, porque así lo experimentamos, que Fe y Alegría ha sido y es responsable por la transformación humana de muchísimas personas y también de nuestra propia transformación y aprendizaje. Fe y Alegría se consolidó rápidamente en Uruguay. Pienso que eso sucede cuando algo es necesario. En nuestro país se necesitan más instituciones capaces de velar por los derechos de las poblaciones más vulnerables. Fe y Alegría Uruguay asume este reto y lo hace suyo con una identidad propia. Una identidad que se construye de un modo colectivo con personas, instituciones y comunidades. Tenemos un largo camino por recorrer y todavía hay mucho por hacer. Seguimos contando con todos ustedes. Muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la palabra al padre Daniel Villanueva, jesuita español, que desde el año 2023 es coordinador general de la Federación Internacional de Fe y Alegría. El padre Villanueva es ingeniero informático, licenciado en Teología Moral. Tiene posgrados en ayuda humanitaria y en liderazgo, innovación y gestión de ONGs. Sus principales áreas de especialización son cooperación internacional, educación, gestión multinacional, redes institucionales, comunicación digital y ciudadanía global. Es para nosotros una gran alegría contar con él en estos días, en los que estará visitando varios centros educativos de Fe y Alegría y mantendrá diversas reuniones con el equipo de la Oficina Nacional para encontrar juntos la manera de servir mejor a la misión de Fe y Alegría. Recibimos entonces al padre Villanueva. Bueno, pues muy buenas tardes, buenas noches ya casi. Lo primero, agradeceros, Martín, Florencia, a todo el equipo de Fe y Alegría Uruguay, a todo el equipo también de la Católica con el que estoy trabajando en estos días en otras sesiones a la vez. Y bueno, y a todos ustedes, porque realmente llevo ya 2 días acá en Montevideo disfrutando muchísimo de una Compañía de Jesús muy viva y como muy consciente del valor añadido que se produce, ¿no?, cuando se entrega gente a la misión, o una misión tan apasionante como en este caso es la de Fe y Alegría. Me gustaría que esta charla nos pudiera como ayudar a vincular de manera más clara el marco del sueño del padre Vela, fundador de Fe y Alegría, que intuyó la fuerza que podía tener la educación de calidad para la población vulnerable con la
con la clara intuición de que era la manera más eficaz y más inteligente de transformar el mundo. Ese es el sueño que en 15 años lleva ya intentando plasmarse acá en Uruguay y que la Federación Internacional con 22 países estamos llevando a cabo en un marco mucho más amplio que ojalá esta charla les ayude a entender mejor. Si yo tuviera que resumir ciudadanía en una foto, diría esto, ¿no? Diría esto. Yo creo que ciudadanía global, en el fondo, es ubicarse en el mundo. Diríamos a la ignaciana, es encontrar o entender nuestro lugar de criatura. Es entender quién soy, entender cuál es mi realidad, ¿no? Sobre todo para no sobredimensionar en ambos extremos. Uno es que yo no soy el centro del universo y el otro extremo es que de alguna manera no diluir mi responsabilidad en el contexto, ¿no? Esos son como los dos límites en los que nos vamos a mover. Es clave la perspectiva en la que yo miro la realidad hoy en día y sobre todo en un mundo tan fragmentado y tan complejo, es fundamental para posicionarme en la vida, entender dónde está lo importante, ¿no? O de alguna forma eso también comprender la cantidad de marcos o de filtros ideológicos, raciales, religiosos, culturales, que nos afectan a la hora de tener un juicio sobre la realidad y sobre lo que nos ocurre. En la educación es una palabra muy amplia, muy amplia. Educación, me paso el día discutiendo con mucha gente que educación no simplemente es formar para encontrar empleo, que educación puede humanizar o no, la educación puede dignificar o no, la educación puede abrir horizontes o no. Hay muchos tipos de educación. Aquí os pongo, bueno, está Mandela con la frase famosa de que la educación es el instrumento más potente con el que podemos transformar el mundo, o el propio Velaz con esta intuición que decíamos antes, que en el fondo elevar la calidad de la educación pública es la mejor manera de contribuir al desarrollo de un país, ¿no? Educación no solo es formar para el trabajo, y casi diría más, después del impacto que ha tenido el COVID en la educación, yo diría que la educación no solamente es la cobertura educativa, ¿no? No solamente estar en clase es educación. De hecho, saben, yo creo que es bastante conocido el impacto que ha tenido el COVID. Hemos llegado a estar como 160 millones de chavales, sería el 90% del alumnado mundial ha llegado a estar fuera de las aulas. Ha habido pues 192 países han llegado a cerrar sus colegios. Estamos en una novedad. Ahora ya no hablamos del derecho a la educación a raíz de este impacto, hablamos del derecho al aprendizaje. Hay un nuevo indicador que llamamos pobres de aprendizaje, que lo que marca es los chavales de 10 años que son incapaces de leer y comprender un texto. Fijaros. Y ese indicador se ha disparado en los países de media y baja renta, se ha disparado del 57% al 70%. Ha salido hace poco un informe del Banco Mundial que habla de que en Latinoamérica 4 de cada 5 chavales de 10 años no comprende un texto medianamente complejo. Esto implica que si no ponemos todas nuestras herramientas para trabajar, para vencer esos obstáculos educativos, estamos hablando de 825 millones de niños y niñas que en el año 30 no van a tener las capacidades básicas para acceder al mercado laboral. Estamos hablando, en Fe y Alegría hablamos mucho de emergencia educativa, porque estamos ahora empezando a ver las consecuencias del impacto del COVID, que solo hace como, bueno, pues destacar más fuertemente lo que ya veníamos teniendo, que era un grave problema del rol que ocupa la educación. A veces digo también el desprestigio que ha tenido el rol de los maestros. Eso se va viendo en muchos países, ¿no? Cómo quién valora y quién no valora la educación marca mucho la madurez y la altura de miras de los distintos gobiernos. Para mí es fundamental esta pelea por una educación integral que en el fondo plantea que la educación es la manera de comprender la realidad, es la forma también de socializarnos en el mundo, ¿no? Decíamos antes, la educación es clave para entender quién soy, para entender dónde está lo bueno, dónde está lo bello, ¿no? ¿Qué es importante en la vida? ¿Por qué merece el esfuerzo? ¿Cuál es la
el verdadero éxito en la vida y por qué merece la pena avanzar. Son temas mucho más gordos que no están solamente en manos de los centros educativos, también en la sociedad civil, también obviamente en las familias al final, y los ODS lo recogen en el ODS 4. Es labor de toda la sociedad ser de alguna manera instrumento educativo de las generaciones del futuro, ¿no? La Compañía de Jesús lleva mucho tiempo trabajando conceptos, obviamente, como el de la educación y en este caso la ciudadanía global. Redes como Fe y Alegría llevamos muchos años trabajando, aunque es en el año 2007 cuando realmente se empieza a trabajar el concepto de ciudadanía global a nivel de colegios de la Compañía de Jesús. Hay una historia, recoge de alguna manera el concepto, líneas de evolución muy largas, no voy a centrarme en ello, pero sí el decir que en el fondo, cuando hablamos de educación y de ciudadanía global, hablamos en el fondo de ser conscientes de nuestro lugar en el mundo y de nuestra responsabilidad, tanto con Dios como con la creación, como con el resto de hombres y mujeres, ¿no? Y en el fondo se habla de una vocación a una misión de reconciliación y justicia. Esta es la definición como más completa que tenemos de ciudadanía, pero yo no quisiera dar una charla conceptual, me gustaría como invitaros a una serie de recorridos que nos puedan ayudar a completar como esta intuición, ¿no? Y el primero es, os invito a plantearnos esta perspectiva del mundo en su totalidad, que es una perspectiva que si habéis hecho los ejercicios espirituales os sonará a la contemplación de la encarnación. Es una de las propuestas de Ignacio al ejercitante, que es mirar el mundo en su planicie o redondez, porque en el siglo XVI no sabían todavía cómo era el mundo, pero ya Ignacio plantea este ejercicio mental de ver el mundo desde los ojos de Dios, con la Trinidad, mirando el mundo en el que hay blancos, hay negros, hay gente que nace, gente que muere, gente que ríe, gente que llora, gente rica, gente pobre. Fijaros, es una mirada que la Compañía de Jesús ha utilizado siempre desde nuestra espiritualidad ignaciana. Es la forma de entender la misión, la forma de abordar la realidad siempre es desde esta perspectiva del mundo en su complejidad, del mundo en su totalidad. Mirar desde los ojos de Dios. Esto está presente siempre en la manera en que los jesuitas y todos los que vivimos en este marco de misión y espiritualidad ignaciana entendemos nuestra forma de ver el mundo. Por eso los jesuitas siempre nos hemos entendido como el enviado, ¿no? La Trinidad está mirando al mundo y lo que dice la contemplación de la encarnación es que ahí es cuando el Padre decide enviar al Hijo al mundo a hacer redención del género humano. Y eso marca totalmente lo que concebimos como misión la Compañía de Jesús. Nos entendemos los jesuitas como los enviados. El propio concepto de misión que está marcado por esta contemplación, la forma de entender cómo somos enviados allá donde haga falta a mayor gloria de Dios. Esto rompe totalmente los esquemas de lo que eran las congregaciones religiosas de aquel momento. Incluso diría la manera en la que tenemos el cuarto voto de obediencia al Papa, que lo que plantea es que respecto a la misión tenemos yo creo que es una ingeniería preciosa de Ignacio, en la que incluso nos deja una vía para estar más allá de nuestra diócesis, nos vincula al obispo de la Iglesia Universal, al Papa, de forma que el jesuita pueda ser enviado allá donde haga falta, donde haya las mayores necesidades, la Iglesia pueda enviar a los jesuitas, ¿no? Esta es una manera de entendernos que yo creo que marca absolutamente la forma en la que la Compañía plantea su misión. Y esto en el fondo tiene dos consecuencias clave a la hora de nuestra exploración de la ciudadanía. Lo primero es que siempre entendemos el mundo, o pretendemos o queremos que entender el mundo en su totalidad, en su complejidad. Es decir, mi perspectiva es particular, tengo siempre que buscar formas de complementar. En el fondo yo siempre digo, orar es ver la realidad desde los ojos de Dios. Lo que intentamos hacer siempre es asegurar que rompemos de alguna manera nuestro solipsismo natural y existencial, que es ver la realidad desde donde yo estoy, ¿no? Y el segundo punto es que tenemos todos y todas una vocación a colaborar con ese Dios que labora en la creación. Es decir, hay una vocación a la transformación. Hay una vocación no a llevar a Dios donde no está, sino a descubrir donde ya está Dios trabajando y unirnos a esa labor o a ese sueño que es ir ayudando a que el reino de Dios sea cierto. Esto, fijaros bien, marca totalmente las premisas de todo lo que vamos a hablar después. Si no tenemos esto, es muy difícil de comprender la ciudadanía global. ¿Y qué digo esto? Es lo primero, entender que mi mirada es particular y necesito ver desde una trascendencia mayor. Y lo segundo es entender que el objetivo de mi vida
no es mi bien particular, sino la plenitud y la felicidad de mi vida está en sumarme a un proyecto de transformación como es el proyecto de Dios, como es el proyecto del reino. Esto es clave y hay gente que cree que su mirada es la única y gente que cree que el objetivo de su vida es su propia felicidad. Con esas dos premisas no podemos construir. Por eso nuestra educación, cantidad de ocasiones veréis que estamos intentando construir sobre estos dos pilares, ¿no? A mí me gusta usar muchísimo esta imagen o esta otra, que es un poco más completa, cuando trabajo con profesorado y les digo, ¿para qué utilizaríais esta foto en un aula, ¿no? ¿Cómo trabajaríais con los alumnos y alumnas una foto como esta? Y hay gente, profesores en los talleres hablan de todo tipo de enfoques, ¿no? Hay quien dice, bueno, pues yo lo utilizaría para ver la densidad poblacional, eso es como lo más básico, ¿no? Pero bueno, hay gente que dice, quizá para ver el impacto de la orografía en los asentamientos humanos, ¿no? O hay quien dice también, bueno, aquí sería muy interesante, ya profundizando un poco más, como la diferencia entre el origen de los recursos naturales y dónde se consumen, ¿no? esa energía. O hay quien dice también el impacto de la movilidad humana y el desarrollo, ¿no? Pero también, fijaros, siempre, al cabo de un rato, hay alguien, puede ser los humanistas o los de filosofía, hay alguien que siempre dice, bueno, yo lo utilizaría para preguntar ¿qué sabemos de los sitios donde no hay luz? Esa pregunta es una pregunta fundamental para mí hoy en un ejercicio como este de ir explorando la idea de ciudadanía. Es muy obvio que nuestra experiencia de la realidad es limitada y que no sabemos todo, que hay muchos lugares en los que no estamos mirando. Es muy obvio, pero también es muy importante ser conscientes de eso. Por eso siempre pregunto a la gente, ¿tú de qué hablas cuando tomas cafés? ¿O qué es lo que lees cuando tienes tiempo, ¿no? ¿De qué investigas? ¿De qué estás al día, ¿no? ¿De qué estás pendiente de estar al día? Y al final la pregunta es, bueno, ¿y de qué no sabes? ¿Y de qué no hablas? Sobre todo aquellos que tenemos una labor educativa, aquellos que sois padres o madres y tenéis una labor con vuestros hijos e hijas. La pregunta es, ¿de qué cosas no hablamos? Porque en muchos casos estamos contribuyendo a seguir manteniendo en sombra determinadas partes de la realidad que están ocurriendo hoy en día y a las que nadie mira y de las que nadie sabe. Esto es importantísimo, porque en general siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad. Es muy difícil interpretar el momento histórico que vivimos porque nos falta información, pero yo lo que quisiera es llamaros la atención de que en este momento, en nuestra realidad, están ocurriendo cosas en las que en el futuro van a mirar hacia atrás y van a decir, pero ¿cómo fueron capaces de convivir con semejante salvajada, con semejante violación de derechos humanos o con semejante patio trasero del mundo, ¿no? Esquinas y lugares en los que están ocurriendo temas? Y Manuel Zubiri, de un compañero, bueno, un amigo del País Vasco, sociólogo, decía, Zubero, dice que cosas que no permitiríamos jamás que ocurrieran en nuestro círculo de amigos y de familia, estamos permitiendo perfectamente que ocurran en otros lugares donde nosotros no vemos, ¿no? Dice que la responsabilidad sobre mi contexto se construye sobre una absoluta falta de responsabilidad sobre el resto de la humanidad. Eso está ocurriendo en este momento. Y es normal, no estoy culpabilizando a nadie, lo único que digo es que justo trabajar sobre estas realidades es lo que estamos intentando hacer como parte de nuestro proyecto educativo. Arturo Sosa, en ese discurso de GESEDU que os decía en el 2017, dice que en el fondo la manera de entender la misión nos pide conversión porque el modelo educativo y la forma de cómo contribuimos a la transformación de las realidades sociales. En nuestro planteamiento educativo hay un planteamiento radical de cómo comprendemos la realidad y ayudamos a transformarlo. Está siempre que en los discursos se habla de educación, en general siempre va acompañada de la idea de la transformación. La educación y la justicia van de la mano en la misión de la Compañía de Jesús. Esto que yo creo que todos y todas, porque sois de casa, lo sabéis, es algo que no todos los conceptos educativos van de la mano. Ese es el nuestro, ¿no? Es importantísimo. ¿Recordáis esta frase? Estamos celebrando justo 50 años de este discurso de Arrupe en Valencia a los antiguos alumnos, que todos recordamos porque habla de hombres y mujeres para los demás, pero se nos olvida que continúa la frase. Y lo que viene a decir es, en esa misma frase, lo que dice es que la justicia es el criterio en el que podemos discernir si nuestro amor de Dios es verdadero o es una farsa.
Fijaros, la palabra farsa, eso es muy potente. Es decir, aquel amor de Dios que no lleva a la justicia, dice Arrupe, es mentira. Es mentira. Educación y justicia están en el corazón de nuestra misión. Bueno, no sé, perdonad, pero yo llevo 5 meses nada más de coordinador, estoy empezando a comprender la mirada amplia de la federación. Permitid que hable de una realidad de mi país. Sabéis que en España tenemos 2 ciudades que están en el norte de África. No sé si lo sabéis, hay 2 ciudades, Ceuta y Melilla, que están en el continente africano, al otro lado del estrecho, ¿no? Entonces son 2 ciudades que están pegadas, están en Marruecos, prácticamente separadas por una valla, ¿no? Esta es Ceuta. Y esta es una ciudad preciosa, son 16 kilómetros cuadrados y cantidad de migrantes en África van hacia esas 2 porque son 2 ciudades que son territorio europeo ya. Entonces saltar y entrar supone entrar en Europa, la gran meca, el gran sueño de muchos de los migrantes, ¿no? Aquí los veis mirando el sueño de cantidad de proyectos migratorios que van buscando el sueño de entrar en Europa. Bueno, pues estas 2 ciudades en concreto, esta Ceuta está separada de Marruecos por una valla de unos 8 kilómetros de longitud, 6 metros de altura, ¿no? Donde mueren cantidad de estos sueños migratorios, ¿no? Es una valla, para nosotros, para los españoles, es violento ver esto. Es porque está pagado con nuestros impuestos, defendido por nuestras fuerzas de seguridad y en el fondo es una fuente enorme de violencia, de violación de derechos en nuestro propio territorio. A mí me encanta llevar a chavales de nuestros colegios a que conozcan esta valla. No sé si os dais cuenta lo que supone para un adolescente llegar y ver la valla y entender que nuestro estado del bienestar está construido sobre semejante backstage. Esto, quien llega y lo ve, no puede dar marcha atrás nunca más. ¿Me entendéis? Quien descubre esta situación jamás vuelve a ignorarla. Esto cambia absolutamente la manera de comprenderla. Esto es uno de los primeros pasos de ciudadanía global. Esta idea de esto introduce luz en una de las dimensiones del mapa de luz y oscuridad. Esto hace que el chaval o la niña empiece a incorporar la complejidad del mundo y que tenga que digerir esto para entender cuál es mi realidad, porque una vez que lo ha visto no puede cambiar. No sé si habéis visto el show de Truman. Es esta película en la que un niño desde que nace está como metido en un estudio de televisión, hacen una especie de show sobre él no es consciente de que vive en un plató y llega un momento cuando ya es adulto que se escapa y coge un barco y de golpe choca contra el decorado y descubre que todo lo que él pensaba que era la realidad hasta ese momento era un plató de televisión. Es absolutamente desconcertante. Esta es la misma sensación de nuestros alumnos y alumnas cuando descubren la valla de Ceuta, que todo lo que yo pensaba que era mi mundo tiene un punto de constructo debido a 1000 otras razones, pero eso incluye el tener que repensar la forma de estar en el mundo y de entender mi realidad. Yo no digo que tengamos solución para el problema migratorio. Lo que digo es que hay que entender que nuestras sociedades están en muchos casos construidas sobre enormes injusticias que hay que también saber abordar y saber entender para también ubicarme en el mundo y no engañarme sobre ello. Estamos en un mundo que fomenta de manera descarada la superficialidad, el aislamiento y la impotencia ante la realidad. Vivimos en un mundo fragmentado en la que lo único que importa es mi experiencia y lo que yo experiencio y lo que yo vivo. Y ese es el mundo en el que la mayoría de nosotros vivimos. Mi experiencia directa y lo que me afecta de una manera inmediata. Es muy interesante. Yo en mis años de trabajo, llevo 14 años trabajando en Fe y Alegría España, aunque lleve solo 5 meses acá, pero en estos años de trabajo mi aprendizaje ha ido en esta línea. Yo creo que hay yo lo llamo como 3 fronteras de pertenencia que son donde está el reto de la ciudadanía. La primera es que en un mundo de superficialidad y de distracción, la pregunta que a mí me encanta hacer es ¿dónde está tu horizonte, ¿no? ¿A qué te sientes llamado o llamada, ¿no? ¿Cuál es tu vocación? ¿Qué es lo que esperas en la vida, ¿no?
Esta pregunta es fundamental hoy en día para los chavales en el centro educativo, como educadores, ¿no? La segunda pregunta, que creo que es totalmente removedora, es en un momento de aislamiento, en un momento de solipsismo, como decíamos antes, en donde cada uno vive en su burbuja, la pregunta es: ¿quién es tu gente? ¿Quiénes aquellas personas que te importan de verdad como para explicarte con ellas? ¿Y por qué más allá de ahí ya no? Esa es la pregunta. La pregunta no es quién es tu gente, es por qué los otros no lo son, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia? Fijaros la cantidad de problemas que hoy tenemos en día en todas las sociedades que tienen que ver con dónde termina mi concepto de familia, mi concepto de nación, mi concepto identitario, mi concepto de pertenencia, en el fondo. Porque la tercera pregunta es, en un mundo como el que vivimos, es ¿hasta dónde te sientes implicado? Por ejemplo, a nivel de territorio, ¿dónde crees que te afecta a ti lo que ocurre y dónde ya no? ¿Por qué hay esa frontera? Estas tres preguntas son absolutamente radicales para comprender cómo me ubico en el mundo. Por eso nuestro proyecto educativo en el fondo es ampliar estas fronteras de pertenencia y llevarnos el horizonte hacia el sueño de Dios sobre mi vida, mi gente hacia la gran familia humana y mi tierra hacia el planeta, hacia la casa común. Fijaros, dónde ponemos la frontera de estas tres preguntas marca absolutamente cuál es el mundo en el que me muevo, el mundo que me importa, el mundo que me afecta. La distracción. Por eso, fijaros, cada vez que hablamos de proyecto educativo, Arturo, el padre general, continuamente dice la clave es cómo situarse ante el mundo y ante Dios. No solamente eso, sino para proyectar el desarrollo y construir un mundo mejor. Continuamente, en todos los planteamientos educativos, está el dar sentido a su vida y contribuir al bien común. Educación, justicia, siempre de la mano. Por eso nuestro planteamiento como Fe y Alegría y en el fondo como red educativa es cómo promover el cambio desde la educación. Aquí están algunos ejemplos: escuelas que cambian el mundo, aulas que cambian el mundo, que están planteando lo mismo siempre, ¿no? Bill Drayton, el fundador de Ashoka, hace un tiempo cuando estuvo por Madrid, tuve la ocasión de hablar con él y tuve una entrevista en El País en la que él decía, fijaros, que los jesuitas éramos el primer colectivo de emprendedores sociales capaces de introducir cambios a nivel más macro internacional o a nivel global, decía él, ¿no? Y él decía que en el fondo la solución del futuro la tenían en grandes casos las comunidades con trasfondo religioso, ¿no? Porque en el fondo él dice el objetivo de todos los que estáis trabajando en ecosistemas religiosos es la empatía cognitiva para el bien común, que es una forma secular, ¿no?, de decir que nos importe el prójimo y que nos importe la construcción del bien común, la sociedad, la comunidad, la familia humana. Hoy, en un debate que teníamos aquí arriba en esta business, cuando le preguntábamos a un experto en política latinoamericana cuál era la labor que teníamos las redes educativas con respecto al problema del deterioro democrático, él decía, ustedes lo que tienen que hacer es ayudar a la gente a exponerse a los demás. Ayudar a que la gente no se aísle, sino que en la vida sea interacción para comprender los otros puntos de vista y también para exponerse a la realidad del mundo, porque cualquier persona, cuando me preguntan el problema de la migración con cantidad de gente que muere cruzando el Mediterráneo, yo digo, si el problema es que no tienen rostro ni tienen nombre. Madre hablaba continuamente de los musulmanes de una manera hasta que de golpe yo viví con un grupo de musulmanes en mi piso. Ella empezó a conocerles y decía, ya, pero es que estos son distintos. Y lo único que era que a esos les conoces. Tienen nombre, tienen historia y de golpe cambia absolutamente la realidad. Esa empatía es lo que estamos intentando trabajar y es parte de este concepto de ciudadanía global, ¿no? Fijaros, aunque está en proceso de construcción la ciudadanía global, nuestros colegios son una magnífica plataforma para escuchar, sentir y contribuir a que los niños y jóvenes puedan soñar un mundo nuevo en el que ellos mismos han de ser los constructores, ¿no? Nuestra red mundial educativa es el espacio de transformación del mundo que tenemos, ¿no? Fijaros, el Padre General puso a toda la red de colegios de la Compañía de Jesús, le puso 6 retos. Ahí tenéis los 6 retos que estamos trabajando todos los centros educativos, ¿no? Incluso 13 puntos de acción, que esto es absolutamente
inconcebible años atrás la posibilidad de que todas las escuelas del mundo tuvieran como una serie de puntos de acción, en el que también está obviamente el trabajo por la ciudadanía global, ¿no? En nuestro caso, en el caso de Fe y Alegría, a nivel internacional tenemos como 4 ejes de trabajo, 13 iniciativas globales. Una de ellas claramente es el trabajo por la ciudadanía global. Si vamos a observar cómo trabajamos a nivel sectorial, a nivel mundial, los secretarios mundiales de sector tienen unos grupos de trabajo internacionales. Aquí veis el de educación superior, secundaria y el social, y en qué temas están trabajando los grupos de trabajo internacionales. Empiezan a salir una serie de temas comunes que marcan la agenda realmente de lo que la compañía a nivel emergente está trabajando en común. Y fijaros cómo no es sorpresa que uno de los temas es la ciudadanía. Estamos en un momento de agregación importantísimo a nivel internacional. Ya no hablamos solamente de las escuelas tradicionales, estamos ya cada vez más, la compañía plantea la red global de escuelas y de colegios, incorpora Fe y Alegría e incorpora el servicio jesuita a refugiados. Fijaros, muchas veces cuando hablamos de educación nos imaginamos fotos como esta, o como esta universidad, ¿no? Como los colegios que podemos tener acá en Uruguay. A mí me encanta provocar con imágenes como esta. Esto también es educación jesuita. Esta foto no tiene ni 2 semanas, acabo de venir de Madagascar y esta es una escuela de Fe y Alegría, en uno de los lugares más remotos, 2 días de 4x4 para llegar hasta allá. O también digo esto, que es el JRS trabajando en Goma, en el este de Congo, ¿no? Eso también es educación jesuita. Esto también es educación jesuita. Se nos olvida, fijaros, que cuando hacemos el mapa que poníamos antes, que es bien bonito, azul, y hay cositas rojas, cositas azules, bueno, pues cuando ponemos junto a las cifras de educación jesuita, lo que me encanta decir es que, fijaros, lo que yo llamo educación en las fronteras, que es la red del Servicio Jesuita Refugiados y la red de Fe y Alegría, somos el 45% del alumnado de la red mundial educativa de la Compañía de Jesús. ¿Os dais cuenta lo que significa eso? Es contraintuitivo, no es lo que normalmente nos viene a la cabeza cuando hablamos de educación jesuita, y en cambio somos la mitad de esa educación, es población vulnerable en el mundo. Este para mí sería como el mensaje principal, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Todas estas fotos son fotos de educación de la Compañía de Jesús, con muy distintos tipos de recursos, con muy distintos tipos de presencia, pero siempre con el mismo objetivo misional, que son los que os enmarcaba en el marco del diálogo de Gesedu del Padre General, ¿no? Nuestra misión educativa es la misma en las fronteras del mundo. Estamos en cantidad de procesos educativos. Fijaros, esta foto me encanta, en uno de los pueblos nuevos ahí en las afueras de Lima, en una de las barriadas de las afueras de Lima. De golpe hay una caja de madera llena de color, de creatividad, explotando en medio de esa barriada, y fijaros, todavía no hay cole, pero ya empiezan a dar clase en ese cajón, y lo que dice es: aquí se construirá el Colegio Fe y Alegría 76. No me digáis que no es bonito. Ya están dando clase y ya está la promesa de que va a haber un cole que han visto en otros lados, otro tipo de colegios similares. Esta es Fe y Alegría en su esplendor, ¿no? Empezando en proyectos muy básicos, muy sencillos, allá donde la comunidad lo pide. Esta es otra de las... Os aseguro que visitar centros de Fe y Alegría es un absoluto privilegio, y no sabéis la cantidad de ellos que visitas y tienen estos hierros hacia arriba, y lo que te dicen siempre es lo que va a haber en ese piso. Continuamente estás visitando y dicen: aquí habrá un laboratorio, aquí vamos a tener una sala de ordenadores. No hay nada. La escalera sube y llegas arriba, que se hacen unas fotos muy chulas, ¿verdad? Pero siempre acaban con esos hierros, porque va a haber otro piso en algún momento. Eso es parte de la esencia de nuestra red educativa, ¿no? Fijaros. Este mapa, cuando vean el mapa, acuérdense de esto, porque si no, a veces se nos olvida. La compañía, a través de su red educativa mundial, está promoviendo el bien común, personas con sentido, hombres y mujeres para los demás. Fijaros, quiere decir, nuestra teoría de cambio es educativa. La red de colegios es nuestro principal espacio de transformación del mundo. Por eso es tan importante redes como Fe y Alegría, por eso es tan importante lo que estamos haciendo acá.
en Uruguay, como Fe y Alegría también. Ahora yo creo que entendemos mejor esta idea de ciudadanía global, ¿no? Es lo que intentamos hacer en nuestros colegios. Tiene esta doble dimensión, recordad esa perspectiva del mundo. Por un lado, la visión del mundo en su totalidad, con un concepto interdependiente fundamental, y por otro lado, esa vocación profunda a la transformación. Estas esencias son las que forman lo que llamamos ciudadanía global. Yo creo que conocéis parte del proyecto educativo, lo de las 4 Cs. Buscamos formar personas conscientes, competentes, compasivas, comprometidas, que visto de otra manera es personas que miren, que interactúen, que se conmuevan y que transformen la realidad. Esto es lo que está de fondo en toda nuestra forma de trabajar. Hay un grupo de pensamiento en el País Vasco también que tienen una serie de revistas en las que planteaban una vez el reto de las 6 síes, ¿no? Que es como el planteamiento de fondo que tenemos hoy en día, que tiene que ver con lo que os planteaba antes, ¿no? Que estamos ante la ignorancia, la invisibilidad, el inmovilismo, la indiferencia, la impotencia, la imposibilidad, y nosotros en Fe y Alegría hemos intentado ver cuáles serían como las propuestas para vencer esas síes, ¿no? Y tienen que ver con cómo conocer y acercarse a la realidad, cómo cultivar el afecto y conmoverse con la realidad, y cómo fomentar la implicación, la ciudadanía y la participación. Esos son los antídotos que desde lo educativo vemos que tiene sentido promover, ¿no? Tenemos cantidad de trabajo en Fe y Alegría que tiene que ver con participación, que tiene que ver con ciudadanía, que en el fondo es ayudar a que nuestros alumnos y alumnas comprendan que hay una responsabilidad sobre la realidad, incluso aquella que no está directamente experienciada por mí, ¿no? Y que eso implica un concepto de ciudadanía, un concepto de un proyecto educativo que no solamente es un planteamiento para la formación ni un planteamiento de un marco ético, también tiene un punto epistemológico de conocer la realidad y entenderla, y tiene un punto político porque es también transformar la realidad. Trabajamos muchas veces, hemos ido como depurando hasta el punto de decir, mira, hay 5 causas sociales, hay 5 causas de justicia sobre las que si trabajamos estamos transformando la realidad. El derecho a la educación, la defensa de la vida digna de las personas en movilidad forzosa, la justicia socioambiental, la participación y la ciudadanía, y la promoción de la equidad de género. Estas 5 palancas nos permiten mover de alguna forma esa realidad en la que estamos, ¿no? Hay muchos marcos para comprender nuestro trabajo. El marco de los ODS es uno, el marco de las preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús es otro. Todo esto lo que nos ayuda es a alinear nuestras instituciones y nuestros esfuerzos de forma que las sinergias y los proyectos puedan ir cada vez más enfocados en donde creemos que está lo importante. Qué importante es soñar juntos, dice el Papa. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Solo se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. En esta red mundial educativa, Fe y Alegría tiene un papel específico de trabajo como educación popular, población vulnerable. Aquí tenéis la foto de nuestros 22 países, y hay 8 países que están a la espera de poder ser parte del movimiento. En concreto, uno de ellos, Nepal, ya existe Fe y Alegría, pero todavía no está federado. Acabamos de publicar, hará como menos de un año, una primera evaluación de impacto. Estamos con la pregunta muy fuerte, pero no es que están en inglés las diapositivas. La pregunta muy fuerte es, ¿realmente estamos haciendo lo que decimos que somos? Y está siendo muy difícil de evaluar, porque imaginaros lo que son 68 años de desarrollo de un movimiento que es principalmente local. Nosotros no somos una multinacional, no somos una institución, una única organización, somos una federación de Fe y Alegrías nacionales. Fe y Alegría Uruguay es parte de un movimiento en el que decidimos por consenso, por asamblea, lo que hacemos juntas. Yo soy coordinador, no soy director general. Yo intento llevar adelante nuestro planteamiento de trabajo decidido por toda la asamblea. Imaginaos la diversidad interna que tiene Fe y Alegría en este momento. Es enormemente complejo y enormemente difícil, pero hemos hecho un esfuerzo, hemos trabajado en este caso con 6 países, de los que están 4 de los grandes. Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia son de las grandes del movimiento. Y fijaros lo interesante es que tenemos
hemos comprobado que efectivamente estamos trabajando. Un 77% de las familias viven en pobreza o pobreza extrema. También hemos comprobado que el resultado educativo está 4 puntos por encima de la media nacional. Más todavía tened en cuenta que hablamos siempre de escuelas que están en lugares enormemente complejos, lo cual hace más difícil todavía la calidad, ¿no?, educativa. El 80% de los egresados está comprobado que han logrado mejores condiciones de vida que sus familias, lo cual es también un indicador importante de impacto, ¿no? Y también está comprobado que los exalumnos de Fe y Alegría tienen un mayor compromiso con las comunidades y las sociedades en las que viven, ¿no?, lo que tiene que ver con esta idea de ciudadanía. Solo quería terminar diciendo pues, que efectivamente estamos comprobando que la propuesta de Fe y Alegría tiene un impacto en su contexto, tiene un impacto en la comunidad y también en las políticas públicas. Esto es importante lo que os decía, ¿eh? El concepto de ciudadanía implica que estamos comprometidos con el contexto. Por eso la idea de lo público es fundamental para Fe y Alegría. No queremos simplemente hacer una propuesta educativa de calidad, sino ayudar a las sociedades en las que estamos a mejorar la calidad del ámbito público. Por ello, ahí veis que hemos visto en el impacto, hay una enorme, no he puesto aquí los ejemplos, pero os podría decir que en Dominicana Fe y Alegría ha sido clave para aumentar un 4% la inversión del Ministerio en educación y, por ejemplo, las políticas de género del Ministerio de Educación de la República Dominicana están claramente inspiradas y sugeridas desde Fe y Alegría. En Guatemala hay un observatorio de calidad educativa y ha sido clave el trabajo de Fe y Alegría, que incluso forma parte de una ley escrita en la que se plantea la inversión educativa del gobierno en las zonas rurales. Esto es clave de Fe y Alegría Guatemala. Os diría que en Bolivia ha sido fundamental Fe y Alegría para la inclusión de los pueblos originarios como parte del destino de inversión educativa. En Ecuador, con poblaciones con discapacidad, hay cantidad de países en los que Fe y Alegría está siendo un aliado del Estado a la hora de avanzar las propuestas educativas, sobre todo con población de frontera, ¿no? Esta es la realidad, no concebimos la educación si no es de esta manera. Yo creo que es importante que de alguna manera cuando abordemos o miremos hacia Fe y Alegría aquí en Uruguay entendamos que forma parte de una propuesta que no se comprende si no es desde el concepto de educación transformadora que ayude a nuestros niños y niñas a entenderse como actores transformadores en el mundo en el que estamos y hacia el mundo en el que soñamos. Termino con esta foto también de hace 2 semanas en Madagascar, esos ojos en el lugar más remoto del mundo, de lo más extremo que he conocido en pobreza y en dificultad de acceso, sigue habiendo enorme esperanza si logramos llegar con propuestas educativas como la de Fe y Alegría. Yo creo que mirada como esta anima a cualquiera a seguir creyendo en este proyecto y les animo a que, por favor, si algo he podido aportar en este rato de charla, sea para dar más profundidad y más valor al proyecto de Fe y Alegría en Uruguay y para animarles a seguir apoyando y seguir vinculados, porque realmente son ustedes parte de un movimiento mundial que está intentando transformar el mundo a través de la educación y ojalá algo de este mensaje pues, haya sido nuevo. Imagino que ya casi todos lo conocen, pero si este viaje ha ayudado, me doy por servido. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta o ahí podemos tener unos minutos de intercambio y después vamos a tener un brindis? Para romper el hielo, Dani, a mí me gustaría preguntarte acerca de esto que nos has presentado, de vernos como una red global, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a ver a aquellos que educan a los pobres y a aquellos que educan a los ricos. Y Fe y Alegría fue parte de esa historia también en su momento, ¿no? Los que trabajábamos en Fe y Alegría, o los que estaban antes que yo, bueno, esos eran los que trabajaban con los pobres, y allá estaban los que trabajaban con los colegios tradicionales o con las universidades. Hoy tú nos vienes a decir que, bueno, eso desapareció, que ahora tenemos que entendernos en una visión global, como una red global de educación. ¿Cuál es la fortaleza de vernos de esa manera y cuál sería como también el aporte de Fe y Alegría en esa red global
cuando estamos trabajando también junto con universidades y colegios tradicionales. Bueno, yo creo que históricamente de todos es conocido que ha habido como diferencias fuertes en los distintos sectores de la compañía, la forma, bueno, el mismo Arrupe, yo creo que en pleno conflicto ideológico entre los propios jesuitas, él lo que decía es no quiero palabras, sino quiero vidas que no se puedan comprender si no es por el seguimiento a un Jesús pobre y humilde, ¿no? A mí siempre recuerdo a Arrupe en este sentido porque me parece que nos ayudó mucho a poner el foco, poner la clave, ¿no? El sector social dejó de ser un sector, digamos, diferenciado a una transversal de la misión de la compañía a raíz de la Congregación General 32, y eso ha marcado muchísimo la idea de fe justicia en nuestra propia concepción de la misión. Yo creo que a raíz de ese cambio, que es en el fondo es Vaticano II y no es solo de la compañía, yo creo que es de la Iglesia entera, empezamos a entender una manera transversal, como decía Rupe, de un amor de Dios que no se concibe si no se plasma o no se concreta en un trabajo por el prójimo, que obviamente nos lleva a trabajos de misericordia y a trabajo por la justicia, ¿no? Eso yo creo que a nivel institucional está empezando a cuajar poco a poco. El concepto mismo de ciudadanía nos está ayudando mucho a trabajar con el resto de actores educativos, ¿no? Yo me acuerdo en alguna de las visitas a Estados Unidos hace años, era como algunos de los rectores de colegio no entendían el por qué era importante la ciudadanía global, ¿no? ¿Por qué podría, de alguna manera, importarme a mí, rector de un colegio, lo que esté ocurriendo en Perú, por ejemplo, ¿no? Afortunadamente hemos evolucionado muchísimo en estos últimos años. Hoy en día yo creo que no hay proyecto educativo que no incorpore esta dimensión de ciudadanía, puesto que el alumnado, incluso si lo ves desde el punto de vista egoísta, es imposible formar a una persona hoy que no conciba el acercamiento a la realidad para proyectar su futuro profesional o para proyectar su forma de discernir su vocación o su futuro, ¿no? Hoy en día estamos en un mundo en el que es imposible no mirar a la globalidad para poder tomar las decisiones. Eso nos está ayudando mucho a redes como Fe y Alegría. Desde hace ya años formamos parte del sector educativo, junto con las escuelas tradicionales, ¿no? En la que nosotros somos una red más, igual que el JRS. Eso ha sido muy visible en el mapa que habrán visto en muchos de nuestros colegios, en los que no se pone ya por separado estas redes, sino que aparecen juntas en la foto. Cuando le hemos preguntado al padre general por cuál es nuestro sector, Fe y Alegría siempre está en el medio del sector social, del sector educativo. El padre general nos ha dicho, no sectorialicen Fe y Alegría, porque estamos desectorializando la misión, cada vez es más transversal y cada vez se entiende así. Hoy en día, ahora me voy a Buenos Aires y de allí me voy a Cali porque empieza la reunión de rectores de Aushal y una de las charlas las voy a dar yo. Nunca hemos tenido, las universidades están absolutamente abiertas a la colaboración con Fe y Alegría, a ayudarnos. Los observatorios de educación normalmente están ubicados en universidades. Las formaciones que hacemos pedagógicas y a docentes tienen mucho que ver con las mismas formaciones y trabajos que se hacen en las escuelas tradicionales. Cada vez más la transversalidad es real y yo diría que no existe, hoy en día no hay duda ninguna de que formamos parte de la misma red. Estamos trabajando en Georgetown, estamos trabajando aquí en la UCU o trabajando en Comillas o en ESADE por las mismas razones que estamos trabajando en Chad o estamos trabajando en Nepal o estamos trabajando aquí en Fe y Alegría en Uruguay con población vulnerable. Creo que hemos madurado como Compañía de Jesús para reconocer que nuestra vocación educativa incluye a todo tipo de población. No estamos tampoco estamos diciendo que únicamente trabajamos con población vulnerable, pero ha sido importantísimo integrarla en el marco de nuestro planteamiento. La educación es transformadora, toda ella, no solo con vulnerables, implica también saber que eso es parte de la red. Para mí es muy provocador, no sé si vieron sus caras, no las vieron porque las veo yo, pero cuando empiezo a poner las fotos de las aulas y empiezo a decir esto también es educación jesuita, ese es uno de los momentos más mágicos de este tipo de charla, porque está uno rompiendo silos mentales que muchas veces tenemos, ¿no? Y eso para mí es una de las partes más potentes del trabajo como federación internacional. Yo solo os aseguro que a nivel político o a nivel de estratégico no hay ningún obstáculo para trabajar con el resto de sectores educativos. Es más, la gente que está a cargo de esas dimensiones están abiertos absolutamente a la transversalidad y a la colaboración. Estamos a veces fallando en lo práctico, no sabemos cómo hacerlo o hablamos distintos idiomas, a veces es complejo porque Fe y Alegría también tiene
En Fe y Alegría habrá como unas 90 congregaciones religiosas distintas trabajando dentro del movimiento. La diversidad es tremenda. Tenemos hasta educación terciaria en algunos países como Venezuela. Hay muchísima educación no formal que es muy compleja de introducir en esquemas, digamos, institucionales. Nuestra diversidad interna es enorme y estamos haciendo muchos esfuerzos para lograr encontrar la viabilidad de esa colaboración institucional. Pero los obstáculos son prácticos, no son ideológicos ni son políticos. En ese sentido es donde digo, estamos en la vía adecuada y yo tengo muchísima esperanza en los próximos años. ¿Hay micrófono? Por si acaso, porque están grabando, me parece que... Dani, siguiendo un poco el hilo de Martín y lo que dijiste, ¿cuál es el target general de toda esta enseñanza que están haciendo? O que recibimos todos como exalumnos jesuitas. Son los exalumnos. Entonces, de alguna manera, lo que yo estoy viendo es, ok, formamos. Bien, forman. ¿Y qué hacemos con los exalumnos? ¿No? ¿Dónde damos el paso que sería la tierra fértil, si querés, para hacer este cambio o ver el mundo de otra manera? Entonces, me parece, probablemente no lo sepa yo, qué esfuerzos, digamos, se complementan cuando vos tenés el target, lo final que es los exalumnos, que somos millones. Y eso es un lugar donde realmente lo estamos planteando de alguna manera, pero que la compañía entienda, si querés, que ese es el lugar donde se van a desplegar muchas de las acciones que vos enseñás, o que enseñamos todos. Entonces, un poco es una pequeña reflexión de decir, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo vamos un poco más? Gracias Juan, decía Kolbenbach que la verdadera medida del impacto de nuestras escuelas y universidades es en qué se convertían los exalumnos. Esa es la verdadera evaluación de impacto, ¿no? Que es decir, qué tipo de personas, qué pasa a los 15 años de ese alumno y alumna, en qué se ha convertido, cómo contribuye esa persona al cambio y a la transformación, ¿no? Me parece que también ahí estamos dando, tú conoces bien que estamos dando pasos fuertes, ¿no? Se hace un cálculo de unos más de 30 millones de exalumnos jesuitas, ¿no? Yo siempre digo que es como la gran promesa que nunca hemos logrado lograr capitalizar, ¿no? Y sabes que llevamos años participando con discursos como este para intentar activar o movilizar a los exalumnos. En general, lo que nos ocurre con los exalumnos es que son población muy ligada a su experiencia educativa, muy ligada a una institución y a una cohorte en la que pertenecieron. Es un mundo normalmente muy afectivo, muy identitario, que es muy difícil de capitalizar a niveles mayores de misión. Pero estamos poco a poco, yo creo que en la medida que esta nueva etapa, digamos, de la educación jesuita, en la que probablemente estamos trabajando mejor estas dimensiones transversales, es probable que salgan cohortes con mayor implicación, ¿no? De todas formas, yo creo que el impacto, lo que no lo tenemos es medido, pero que ocurre es un hecho, y de hecho aquí esta es la prueba, ¿no? Yo me imagino que casi todos y todas que estáis aquí sois exalumnos de alguna manera de la Compañía de Jesús o estáis vinculados a alguna de nuestras instituciones, ¿no? Yo creo que vivimos gracias a la implicación de muchos exalumnos y exalumnas, pero no lo hemos todavía ni visibilizado ni capitalizado. Y lo que no está es organizado. Eso es evidente porque hasta el World Union of Alumni a nivel mundial está todavía como balbuceando cómo organizarse, ¿no? Pero en ello estamos y como bien sabes el target está puesto y para mí, por ejemplo, es una prioridad. El viernes pasado tuvimos reunión, ya hay una comisión de Bulla, UASIALAC y Fe y Alegría buscando formas de trabajar en conjunto aquí en Latinoamérica en concreto. Pregunta, Rafa. A Rafa y después, ahí está atrás. Y después Ariel. Buenas noches, muchas gracias. Mencionaste inicialmente lo del shock, ese momento de la pandemia donde tanta gente salió de las aulas, y en tus antecedentes formativos escuché experticia en virtualidad y cómo se tejen las herramientas de la virtualidad, que no las vi demasiado explícitas en la presentación, a todo este esfuerzo, cosas que son naturalmente globales por su esencia,
Bien tiene la contra, que a veces te llegan para uno mismo, el solipismo ese. ¿Qué cosas están pasando en esa dimensión que pueden ayudar a este emprendimiento? Bueno, efectivamente la tecnología ha sido un aliado en el tiempo de pandemia. Yo creo que es un lugar común decir que la humanidad ha avanzado años de madurez en el uso de la tecnología durante el COVID. Fe Alegría no es ajena a eso y, por ejemplo, hemos avanzado muchísimo en la forma de tener nuestras reuniones, nuestras asambleas, en una Fe Alegría que cada vez incorpora más África y Asia. El uso de la tecnología nos está ayudando mucho a mantener unido, por así decir, el movimiento, aunque solo nos vemos presencialmente 2 veces en el año. Luego, varios de los, pues, ponía que había 13 iniciativas internacionales, muchas de ellas se basan en el uso de tecnología. En concreto, por ejemplo, la formación para el trabajo está basada, es un trabajo muy ligado a trabajo con Accenture y está basado en plataformas tecnológicas para píldoras de empleabilidad con población que está fuera del sistema escolar, población adulta, etc. Hay muchísimos de los programas que se basan en tecnología. Lo que ocurre que también tengo que decir que el planteamiento de educación popular es un planteamiento enormemente enraizado en la realidad y en el contexto local. No siempre se puede estandarizar respuestas o plantear grandes plataformas de trabajo conjunto. Tenemos una plataforma para formación del profesorado. Estamos trabajando con IBM temas también de formación en soft skills para el alumnado, pero son solo algunas de las líneas de trabajo. Se nos acerca muchísima tecnológica a Fe y Alegría porque somos un conejo de Indias muy interesante para probar herramientas, para intentar ver en distintos ecosistemas, incluso con alianzas con muchos de los estados nacionales, poder probar distintas herramientas tecnológicas. Pero en general estamos bastante alertas ante las promesas que no son reales todavía. Yo soy muy positivo en la utilización de tecnología, pero también muy cauto a la hora de qué significa para nosotros. Es evidente que va a venir una disrupción tecnológica en el mundo educativo. Estamos trabajando mucho temas de innovación para intentar que esa disrupción podamos cuanto antes verla y aplicarla, pero más allá de eso estamos usando herramientas como cualquier otra organización descentralizada internacional que para la gestión y en algunos de los programas comunes se utiliza plataformas tecnológicas. No somos una red educativa que se caracterice por la innovación en tecnología, porque somos una red de 68 años cuya habilidad o cuyo valor está en la penetración y en la pertinencia de las presencias en frontera, lo cual implica que un porcentaje alto de nuestra red no tiene conectividad, estamos haciendo también trabajos y experimentos para poder llevarla, etcétera. Pero no somos como hay otras redes que sí que trabajan con otra población, como en otros ecosistemas que favorecen más el uso de la tecnología. El laicismo uruguayo, la separación que hay. Pues no me ha sorprendido, la verdad. Lo que os puedo decir es que en esta charla he utilizado muchísimo más contenido explícitamente religioso del que puedo utilizar en muchos otros países. Y pregunté previamente. O sea, no es normal estar en una sala en la que hay un montón de jesuitas vestidos con clériman, que estamos en una universidad católica y el contenido de la charla es enormemente espiritual y religioso. Esto, lo que ustedes tienen aquí muy claro, yo creo, es la separación, pero no quiere decir que no sea religiosa el ecosistema en el que al menos se mueve la misión de la compañía. Yo aquí no me he sentido en absoluto en un ecosistema laicista. Otra cosa es que está, y creo que no es malo, que esté bien diferenciada los roles en el ámbito público, siempre que haya como naturalidad en la forma de expresar y desarrollar proyectos como el de Fe y Alegría, ¿no? Entiendo que Fe y Alegría está reconocida como una organización de la Compañía de Jesús y no deja de tener apoyos del ámbito público y no deja de tener apoyos de la sociedad uruguaya. Mi experiencia, al menos que es poca, porque llevo aquí 2 días, 3 con el día de hoy, es que ustedes tienen como mucha más naturalidad para expresar lo religioso en abierto, que yo, por ejemplo, en España en muchos de los ámbitos que he expresado aquí los tendría que matizar muchísimo más. Por dar un ejemplo, de donde yo vengo, pues tenía que matizar mucho más el discurso. Muchísimas gracias, Dani. Martín, perdón, quiero hacer una pregunta, porque a mí me pasa un poco que
siento que somos siempre un poco los mismos en las reuniones, en las charlas, o sea, el desafío justamente de convocar a otros. ¿Cuál sentís vos que es el mensaje clave? ¿Qué tenemos que decir para convencer, para contagiar la importancia de la transformación a través de la educación? El mensaje clave es que depende mucho de a qué target vayas. Yo diría, en el ámbito de los exalumnos, el mensaje para mí es identitario. Claramente es, igual que para ti ha sido fundamental recibir una educación de calidad que probablemente te ha transformado la vida, ayúdanos a seguir ofreciendo esa educación a población vulnerable. No hay exalumno o exalumna que ante eso no se sienta interpelado, ¿no? Sobre todo en determinados entornos, pienso el ámbito más anglosajón, pero yo creo que aquí también esa idea de para mí la educación ha sido instrumento clave en mi propio progreso, tengo que poder ayudar a que eso siga siendo. Yo creo que en nuestro entorno eso se comprende. Y yo hacia afuera yo iría con cifras. Ese es nuestro problema. Por eso estamos avanzando muchísimo en medición de impacto. Porque ahora que estamos empezando a hablar con muchísima mundo, digamos, por ejemplo en Norteamérica, buscando financiación allá, nos falta muchísima cifra para demostrar el impacto, que es un impacto que existe, no es que no lo haya, no lo hemos medido. Entonces nos pasa con muchas veces que lo que hacemos a la gente es invitar a venir para que vean, pero claro, esto es de familia. Esa solución en el mundo anglosajón, después de 10 minutos de conversación, el café ya no da más de sí porque no tienes cifra. Entonces estamos en los últimos años haciendo una aceleración muy fuerte en medición de impacto para poder agregar cifras y poder demostrar que el proyecto educativo de Fe y Alegría es un proyecto realmente transformador. Aún así, hay grandes empresas que están apoyando fuertemente a Fe y Alegría porque ellas mismas han hecho la medición o han comprobado el impacto de los proyectos. Y grandes multinacionales que lo que dicen es no hay otra organización que nos dé la escala y el impacto que nos da Fe y Alegría en números, ¿no? Y eso es importante, yo creo, para nosotros. Ahí hay una propuesta de valor importante. Organizaciones o empresas a las que no les resulte violento que seamos una organización católica, sabiendo que en el fondo trabajamos muchísimo en el ámbito público, se fían y confían mucho en nuestro trabajo, pero cifra real todavía no tenemos. Tenemos aquí a Nate Radomski, que es el director de Magis Américas, que es nuestra gran organización aliada en Estados Unidos, y con él estamos trabajando mucho y básicamente acabo de estar en Washington ahora un par de meses y lo que yo le pedía es ayudarnos a la medición para que podamos tener cifras cuantitativas y cualitativas del impacto de nuestro proyecto, porque si no en Estados Unidos tenemos poco recorrido todavía. A Mosca no le negaremos ¿no? No se le puede negar, es un padre fundador. Porque la generación mía del seminario, que es generación 58, o sea que somos de los 80, nos reunimos el otro día en el seminario y te puedo asegurar que esa generación que había, en la reunión había unos 18, depende a ver si en alguna generación allí hay un líder, ¿viste? Ya que estamos hablando de liderazgo. Ese tipo, que es un veterinario, ¿no, verdad? Jubilado, cuando se jubiló dijo, me voy a tirar a trabajar en el interior, y lo ha logrado y ha formado una escuela donde participan 60 jóvenes, más que una escuela, ¿viste? Digo, él recogió jóvenes, muchachos y chicas que fundamentalmente estaban en la calle, los reunió y en este momento está llevando adelante una actividad y ha juntado a todos esos compañeros de colegio que lo están ayudando para sacarlo adelante. Y ha arreglado los techos, y ha arreglado los baños, y ha arreglado el problema de la biblioteca, y ha arreglado el problema. O sea que, pero claro, ahí vos ves un tipo que vio, se puso al hombro algo y los está llevando. Los llevó ya 3, 4 veces a mostrar dónde la ayuda económica que ellos hacen está teniendo impacto.
Te voy a poner ejemplo. Y después la otra cosa, en el interior del país hay muchos voluntarios que quisieran sacar cosas adelante, pero a veces necesitamos también una colaboración, ¿no? ¿Verdad? Y aprovechando que está Pablo acá, se acabo de ir. ¡Oh! Yo sabía, ¿viste? Porque en el San Javier, y junto con la parroquia San José Obrero, estamos queriendo sacar hace rato, ¿no verdad? Porque llevamos ya, ahora se cumplen 10 años Lo veía venir. de Fe y Alegría en Tacuarembó. 10 años. Se va a festejar el 10 de octubre. Pero todavía no hemos logrado, ¿no verdad?, que las autoridades digan, nosotros vamos a colaborar para que ustedes conviertan eso en un club de niños. Hasta ahora ha sido todo puro voluntario. Así que, pasale el mensaje porque se me fue. Entonces ahora sí a tener un brindis aquí afuera y poder seguir con esta conversación. Muchas gracias, Muchas Pablo. gracias.